Buenas tardes, por favor, déjenme señales de vida, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está, Bien, Carmen? ¿Qué Buenas tal? tardes, profesora. Conocerla. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas bien, tardes. profesora. Qué alegría volvernos a reencontrar, en verdad. Esperándola. Cómo pasan los días rápidamente, ya estamos en la segunda semana ya de lo que son las clases. Espero que se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente en todo, como cada fin de semana, ya domingos por la tardecita, reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Muy bien, como siempre, recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues en otro momento, basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en el apoyo, siempre pensando en ustedes, en brindarles todas las facilidades que puedan requerir. Y también, pues, agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero, por favor, hagamos extensivo la invitación, que no quede ahí. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar este nivel secundario. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Con todas las facilidades que se les brinda, yo creo que no van a estar en otro lugar mejor que el Colegio Sane. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Como siempre, la sugerencia de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia también de lo que vamos a realizar. Es por demás recordarles también las dudas, inconveniencias y, ¿por qué no?, las sugerencias. Por favor, con mucha confianza, ¿sí? Yo encantadísima de poder escucharlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. También recordarles que el día de hoy, con estos temas que vamos a hablar, estamos culminando ya lo que es el curso de matemática, ¿sí? Porque por bimestre solamente tenemos 4 temas y eso lo trabajamos pues solamente en 2 semanas, porque las 2 semanas restantes vamos a hablar acerca de los temas de lo que es el curso de razonamiento matemático. Lo que no queremos es que ningún tema se vaya sin haberlo hablado. Muy bien, entonces, por favor me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Sí se ve, excelente. Ya saben entonces que conmigo llevamos el curso más bonito, que es matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son los ángulos. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias, sugerencias por ahí, yo encantadísima de poder escucharlos, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de este tema tan bonito. Pero antes de ello, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la matemática. Cuando nosotros hablamos de matemática, estamos generalizando, ¿sí? Porque la matemática es todo. Pero dentro de la matemática, nosotros encontramos ramas de la matemática. La matemática tiene ramas y cada una de estas ramas se encarga netamente del estudio de algo específico. Por decir, si nosotros queremos estudiar netamente lo que son números, operaciones con solamente números, eso lo hace la rama de lo que es aritmética. Si nosotros por ahí queremos estudiar a los números, pero que estén bien acompañados con las letras, eso lo hace la rama de la álgebra. Pero si nosotros por ahí queremos estudiar figuras en matemática, pues de esa rama se encarga la geometría. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Este tema que vamos a hablar el día de hoy, que vienen a ser los ángulos, está relacionado a lo que es la rama de geometría, porque la geometría es aquella rama de la matemática que se encarga del estudio de las figuras, tanto en el plano como en el espacio. El día de hoy nuestro tema son los ángulos. A veces muchos de nosotros desconocemos estas palabras, pero sin embargo siempre lo vemos. Por decir, si nosotros tenemos nuestras casas, ¿verdad? Tenemos nuestras casas, tenemos ahí las paredes en nuestras casas, y lo que nosotros le llamamos siempre es, oye, mira esa esquinita, la esquinita de la casa.
¿cierto? Pero sin embargo, esta esquinita, esto es un ángulo. Este espacio que se formó de este ladito con esta pared de este lado, pues este espacio, esta abertura, ese viene a ser el ángulo. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, dice, se denomina ángulo a la abertura entre dos líneas de cualquier tipo que concurran, es decir, que se unan en un punto común. Y este punto común se llama vértice. Vértice. Es decir, ángulo es la figura formada por dos líneas con una intersección. Si nosotros juntamos las paredes de nuestra casa, por decir, nuestra casa siempre es en forma cuadrada, algunos quizás en forma rectangular, ¿cierto? Acá nosotros encontramos, por decir, 4 ángulos. Tenemos un ángulo ahí, tenemos un ángulo para acá, tenemos un ángulo para acá y tenemos un ángulo para acá. Porque los ángulos son las aberturas entre la unión de dos líneas, de dos lados. Por decir acá, nosotros en esta gráfica, que ustedes pueden visualizar, tenemos una línea en forma horizontal, tenemos otra línea en forma diagonal, entonces tenemos ángulos. Tenemos el ángulo acá, que es el ángulo A, tenemos otro ángulo por acá, que es el ángulo B. Ahora, si esto es A, ¿por qué el de acá es A? Estos ángulos son opuestos por el vértice, porque están uno al lado del otro, ¿sí? Pero está al medio, está el punto. Y cuando eso sucede, este ángulo, esta medida de acá, es igualito a la medida de acá. Lo mismo funciona con el B. Si este ángulo mide B, este espacio de acá, su opuesto, el que está a su frente, también tiene la misma medida. Son igualitos. Entonces, esos son los ángulos. Son la abertura entre dos líneas. Ese espacio que formó la unión de dos líneas, ese es el ángulo. El punto donde se unen estas líneas, esta pared, por decir, este puntito, estos puntitos reciben el nombre de vértice. Son el vértice. Vértice. Entonces, las líneas se unen en un vértice y la abertura conformada por ellos, ese espacio, viene a ser el ángulo. Cuando nosotros, por decir, puedo tener ángulos en este sentido, ¿cierto? Tengo dos líneas que se unen. Aquí está mi ángulo. Puedo tener ángulos en este sentido, línea para acá, se unen en dos puntos. La abertura que formaron es mi ángulo. Puedo tener ángulos en este sentido, línea para acá, tengo mi vértice. La abertura entre ellos es mi ángulo. Puedo tener línea para acá, otra línea para acá. El vértice es donde se unen y este espacio, este es el ángulo. Entonces, los ángulos podemos tener en cualquier sentido, pero ángulo es la abertura formada entre la unión de dos líneas. ¿Está bien? Esos son los ángulos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos tipos de ángulos. Tenemos tipos de ángulos y estos tipos o estos nombres se le da de acuerdo a la abertura que ellos tengan, a la abertura de nuestros ángulos. Pero ¿cómo así a la abertura de nuestros ángulos? Imagínense, si nosotros tenemos un ángulo, ojo, para nosotros poder hacer la medición, por decir, si nosotros tenemos solo una línea, acá no hay ángulo, ¿verdad? O si tengo otra línea, dos líneas, pero coinciden ahí mismo los dos, ahí no hay ángulo. Para que haya ángulo, siempre tiene que haber una abertura. ¿Cierto? Siempre tiene que haber una abertura. Más pequeña, quizás un poquito más grande, pero siempre tiene que haber una abertura. Por eso se dice que ángulo es la abertura formada entre la unión de dos líneas. Entonces, por decir acá nosotros tenemos un ángulo. Tenemos dos líneas, una en forma que está horizontal, la otra está en forma diagonal y se juntan en un punto. Ya sabemos que este punto se llama vértice. Este
es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo. ¿Y por qué se le llama ángulo agudo? Porque esta medida de mi ángulo, este pequeño espacio, es un ángulo que mide menos de los 90 grados. Menos de los 90 grados. Si acá yo lo veo, pues me dirá unos 20, 25 quizás, pero menos de 90 grados. Eso es un ángulo agudo, menos de 90. Porque el ángulo que mide igual a 90, y eso es cuando nosotros vamos a tener una línea en forma horizontal y una línea recta en forma vertical, este es el ángulo que mide 90 grados y se llama el ángulo recto. Es el recto. Cuando nosotros tenemos un ángulo que mida mayor a 90, imagínense si el 90 es recto en forma horizontal y vertical, si está un poquito más esa abertura, este es un ángulo obtuso. El ángulo obtuso es aquel ángulo que mide mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados, pero menor a los 180 grados. Mayor a 90, pero menor a 180. Porque el ángulo que mide 180, imagínense, llega recto, ya sabemos, 90, y el otro lado también llega recto 90. Cuando mi ángulo, cuando mis líneas están en la misma dirección, extendidas en forma horizontal, ese es un ángulo llano, porque mide exactamente 180 grados. Eso mide 180 grados. Cuando tenemos un ángulo que mide y ya está dándose la vuelta, fíjense, empezó de acá. Ojo, cuando nosotros medimos ángulos, siempre vamos a medir en un sentido antihorario, es decir, creció de acá, abertura, abertura, abertura. Sigue abriéndose, sigue abriéndose, sigue abriéndose. Empezó de acá. La flechita sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, pero la flechita está en este sentido. Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, pero la flechita está en este sentido. Ahora cada vez está más grande. Cada vez está dándose la vuelta más. Esto es un ángulo oblicuo porque mide mayor a 180. Es mayor a 180. Y finalmente el ángulo que da la vuelta completa se llama perigonal o simplemente el ángulo de la vuelta completa. Y la vuelta completa es, fíjense, si la mitad mide 180, la otra mitad 180, por lo tanto la vuelta completa mide 360 grados. Entonces, los ángulos se clasifican de esa manera. Ángulos agudos menores a 90. Ángulos rectos iguales a 90. Los ángulos obtusos mayores a 90 pero menores a 180. Los ángulos llanos iguales a 180. Los ángulos oblicuos mayores a 180. Y finalmente los ángulos perigonal o el ángulo de la vuelta completa que mide 360 grados. ¿Sí? Entonces los ángulos se van a clasificar de acuerdo a la abertura que ellos tengan. Cuando nosotros hablamos de ángulos, por ahí les digo 90, les digo 180, les digo 360, pero quizás muchos de ustedes se preguntan, ¿y cómo yo sé que mide 180? ¿Cómo yo sé que mide 90? ¿Cómo yo sé que es menos de 90? ¿Cierto? Nosotros tenemos un instrumento que nos ayuda a medir ángulos y ese instrumento es el transportador. El transportador es una reglita que va en este sentido. Es como si tuviésemos mitad de circunferencia, porque tiene la parte, no es una recta, una regla así que nosotros conocemos directo, sino que esta reglita es como si hubiésemos repartido, como les vuelvo a repetir, a un círculo, una circunferencia en dos partes. Entonces, este material que ustedes ven en pantalla es el material que nos ayuda a medir y a construir exactamente un ángulo.
Fíjense, este es el transportador. Cuando nosotros hablamos del transportador, pues es un material, es una regla con la cual está hecha exclusivamente para lo que son los ángulos. Todo transportador en primer lugar cuenta con un punto medio, tiene un centro. No sé si ustedes pueden visualizar mi centro, pero está tipo una crucecita, está con una crucecita, pero eso es el centro del transportador. Ese es el centro del transportador. Entonces lo voy a poner a resaltar un poquito más ese centro. Ahí está el centro de mi transportador. Todo transportador tiene números. Tiene números. Fíjense, bueno, la parte de acá pues me sirve para yo hacer la medición de las líneas rectas, ¿cierto? Pero nos vamos con los números que están en forma así, tipo una media luna. Profesora, disculpe. Le escucho. Que le interrumpa. Yo quería hacerle una pregunta antes de que avanzara. Ya. ¿Un círculo tiene un ángulo? No, el círculo no tiene ángulo. Porque para que tenga ángulo, vuelvo a repetir, el ángulo es la unión de dos líneas. Esa abertura que unen las dos líneas que forman, ese es el ángulo. Ok, pero si le trazo una línea. Claro, si es que tú por decir haces trazos dentro de un círculo, dentro de una circunferencia, claro, adentro tú puedes tener ángulos. Imagínate si yo tengo un círculo, por decir, ubico el punto medio de esto, trazo una radio, porque este segmento se llama radio, trazo otra radio, por decir, para acá, y yo ya formé mi ángulo acá. O sea, puedo construir, sí, puedo construir ángulos ahí. Ya, muchas gracias, profesora. Muy bien. Entonces, como les iba diciendo, pues estas cantidades que nosotros vemos acá, estos números que nosotros vemos acá, son los números que nos van a ayudar a construir nuestros ángulos. De este transportador, si ustedes se fijan, a la derecha tenemos un 0, ¿cierto? Y de este 0 va avanzando los números, porque tenemos números abajo y tenemos números un poquito más arriba. Del 0 de la derecha empieza acá, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ¿cierto? El único valor en que coinciden estos números, tanto de abajo y de arriba, es en el 90. Si ustedes se percatan, por eso el 90 está como que un poquito más grande que los demás. 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y llega a 180. Ahora, también tenemos el 0 de la izquierda. Fíjense, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, llegamos al 90 y seguimos creciendo y llega al 180. Entonces, con ellos son lo que nosotros vamos a construir los ángulos. Imagínense si a mí me dicen, construye un ángulo, por decir que mida exactamente 30 grados. Pero yo quiero que este ángulo esté con abertura, es decir, con abierto hacia la derecha, por decir. Entonces lo que yo tengo que tomar es el 0 de la derecha. Voy a unir este punto medio con el 0 de la derecha. Obviamente cuando nosotros lo trabajamos en físico, como estamos con nuestra regla ahí, ya lo uní. Y me dijeron al 30, un ángulo de 30. Entonces del 0 de la derecha yo empiezo a contar 10, 20 y 30 está acá. El 30 está acá. Y lo único que tengo que hacer es unir el punto medio de mi ángulo con lo que he marcado el 30. Y esta abertura exactamente mide 30 grados. Entonces, este es el instrumento que nos ayuda a medir, que nos ayuda a construir ángulos. Los números de abajo me sirven para yo poder medir o poder construir ángulos, pero que estén con abertura a la derecha. Y los números de arriba me sirven para yo poder medir o poder construir ángulos, pero con abertura a la izquierda. Imagínense si a mí me dicen, por decir,
si tú tienes un ángulo, me dicen, y mi ángulo está en este sentido, tengo que coincidir siempre, siempre, siempre con el cero de acá de la izquierda. Ahí está. Entonces me dicen, supongamos que el ángulo que yo tuve está más o menos acá. Está más o menos acá. Y hace cuenta que yo el ángulo ya lo tuve, ¿sí? El ángulo me han dado dibujado ahí. Me dicen, ¿cuánto mide este ángulo? Entonces yo digo, muy bien, este ángulo está con abertura hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es tomar mi transportador y en el vértice del ángulo, porque todo ángulo tiene vértice, en el vértice del ángulo es donde tiene que coincidir el centro de mi transportador, en el vértice del ángulo. Entonces, lo hago coincidir y simplemente me fijo a dónde es que llega esa medida, el otro lado de mi ángulo. Como uno está en el 0, obviamente, el otro a dónde llega. En este caso, por decir, el otro lado de mi ángulo está llegando al 50. Por lo tanto, yo digo que este ángulo mide exactamente 50 grados. ¿Sí? Me fijo en los números de arriba. Porque yo no puedo decir este ángulo mide 130 porque llega al 130. No, los números de abajo son para nosotros poder medir cuando están con abertura a la derecha. Y los números de arriba son para nosotros poder medir cuando están con abertura a la izquierda. Entonces, este material es el material que nos ayuda a trabajar, es el material que nos ayuda a medir, es el material que nos ayuda a construir exactamente con la medida que nosotros queremos de un ángulo. Si me dicen de 10, de 20, quizás por ahí me dicen, quizás muchos de ustedes se preguntan, pero profesora, ¿y qué tal yo quiero construir por decir de 12? Ah, pues aquí están, mira. El 10 llega arriba. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El ángulo que tú desees. Quizás quiero construir de 42. Ah, pues tomas el 40, llega acá, 41, 42. Ahí está el 42. Entonces, este es el material que nos ayuda a construir y medir exactamente cuánto es que tiene un ángulo. ¿Sí? Se llama transportador. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de los ángulos consecutivos, porque los ejercicios a veces suelen darnos, se tienen los ángulos consecutivos y a veces muchos de nosotros no entendemos y decimos, ¿qué serán esos ángulos consecutivos? ¿Cierto? Pero yo creo que con solo nombrar la palabra consecutivo, eso significa seguido, ¿verdad? Consecutivo. Consecutivo es seguido. Entonces, en los ángulos, esta forma tienen los ángulos consecutivos. Son aquellos donde van a compartir uno de sus lados. Por decir, el lado B es compartido porque es A o B y es B o C. ¿Cierto? Es el C de la misma forma. Es B o C y a la vez es C o D. Entonces, estos son ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos que tienen también como único punto común al vértice. Todos tienen el mismo vértice, ¿cierto? Salen todos de ahí, entonces son ángulos consecutivos. En los problemas a nosotros nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D. Ah, pues el O es compartido para todos. Salen todos de un mismo vértice. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, vamos a hablar de la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz? Bisectriz es aquella línea, aquel segmento que va a dividir a nuestro ángulo exactamente en dos partes iguales. Si mi ángulo, por decir todo el ángulo, mide 40, me dicen traza la bisectriz. Traza la bisectriz. Bisectriz lo va a dividir en 20-20. En 20-20. Eso es bisectriz. A veces cuando nosotros nos hablan de lo que es bisectriz, pues como se dice, muchos lo construimos y tomamos una regla y trazamos y simplemente ponemos 20-20. Pero para nosotros poder construir una bisectriz también
que exactamente divida el ángulo en dos partes iguales, pues esta también tiene un instrumento que nos ayuda a trabajar. Y este instrumento se llama el compás. Es el compás. El compás es otro material dentro de lo que es para el curso de geometría. Es aquel instrumento que nos ayuda a construir todo lo que son círculos, todo lo que son circunferencias, todo lo que vienen a ser, en este caso, por decir, la bisectriz. El compás es un instrumento, es como si tuviese, a ver, dos piernitas, le vamos a decir, dos piernitas que se juntan en una misma cinturita. Entonces, estas dos piernitas, en una de ellas tiene una punta de acero y en la otra piernita pues lleva un lápiz, ¿sí? Tiene una punta de acero y tiene un lápiz. La punta de acero nos ayuda exactamente a ubicarlo y en base a ella hacer la construcción. Como es acero, como que se va a poner fuerte ahí en el cuaderno, no se va a mover. Y la otra punta, la que tiene el lápiz, esa es la punta la que tiene que girar. Entonces, para nosotros poder construir nuestra bisectriz, es decir, aquella línea que va a dividir exactamente en dos partes iguales a nuestro ángulo, pues necesitamos este instrumento que es el compás. Si nosotros, por decir, tenemos un ángulo, imagínense, ya tenemos un ángulo, por decir, yo tengo este ángulo, tengo mi ángulo, y me dicen traza la bisectriz. Traza la bisectriz. Entonces, como tenemos en mano nuestro compás, lo primero que vamos a hacer con el compás, ojo, estas piernitas pueden abrirse, se cierran, se abren, son manejables. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues obviamente es viendo el tamaño de nuestro ángulo, hacemos una abertura, una cierta abertura. ¿Sí? Hacemos una abertura. En base a esa abertura es que nosotros vamos a colocar, luego de haber hecho la abertura, la punta de acero lo vamos a colocar en el vértice del ángulo. Una pequeña abertura, como les vuelvo a repetir, pues esto va de acuerdo al ángulo que nosotros tengamos. Entonces, con la punta del lápiz vamos a hacer una marca, se puede decir. ¿Sí? Una marca. Un pedazo de arco vamos a ponerle ahí porque es un pedazo de circunferencia el que vamos a dibujar. Entonces, una vez que hemos marcado, vamos a mover el compás, pero sin mover la abertura de nuestro compás. La abertura se mantiene. Solamente movemos del lugar al compás, más no movemos la abertura del compás. Entonces, lo que vamos a hacer es... movemos el compás ahora a la punta de acero. La punta de acero, supongamos que hayamos hecho esta marca. ¿Sí? Ahora la punta de acero de mi compás se va a trasladar en este vértice, por decir. En este vértice. Con la misma abertura, nuevamente voy a marcar. Con la misma abertura. Mi compás trabaja nada más. Voy a marcar. Una vez que tengo la señal, tengo la marca por ahí, pues voy a trasladar mi compás. La abertura sigue siendo lo mismo. La abertura no se mueve para nada. Voy a trasladar mi compás. Ahora la punta de acero lo traslado en esta esquina, en este vértice. Y nuevamente hago la marca por ahí. Hago la marca. Sí, hago la marca. Las marcas que voy a hacer tienen que juntarse y tienen que unirse en un punto. Y ese punto donde se van a intersectar es por donde tiene que pasar exactamente la bisectriz. Y luego voy a unir el vértice con ese punto que he construido y esto se dividió exactamente en dos partes iguales. En dos partes iguales. Entonces, eso es bisectriz. Hay materiales, como les vuelvo a repetir, que nos ayudan a construir y nos ayudan a medir ángulos, nos ayudan a construir bisectrices para nosotros poder trabajarlos y tenerlos, sobre todo, con una medida exacta.
porque con el compás construimos la bisectriz exacta. Y a veces muchos de nosotros cuando estamos, por decir, resolviendo ejercicios, lo que hacemos es tomamos una regla y rayamos, pero no sabemos si eso pasa exactamente por el punto medio o no. Pero el objetivo de la bisectriz es dividir a nuestro ángulo en dos ángulos iguales. Y si nosotros queremos tenerlo exactamente como dice iguales, pues tenemos que utilizar nuestro material que viene a ser el compás. ¿Estamos? Quizás por ahí ustedes pueden adquirir compás o quizás muchos tienen por ahí de los hijos, de los sobrinos. Practíquenlo. Son cosas muy bonitas que les van a ayudar a la vez a flexibilizar un poquito la manito porque se trabaja bastante con ello. ¿Sí? Muy bien, entonces, acá tenemos lo que son los ángulos, cada uno con sus medidas. Tenemos el ángulo agudo, ya sabemos, son menores a 90. El ángulo recto es igual a 90. El ángulo obtuso es mayor a 90. Tenemos el ángulo llano, que es igual a 180. Tenemos el ángulo que son los mayores a 180 y tenemos el ángulo completo, es decir, la vuelta completa, que mide 360 grados. Entonces, son las medidas de nuestros ángulos. Cuando nosotros hablamos de los ángulos, tenemos que hablar de las propiedades de los ángulos. Tenemos, por decir, en un ángulo recto, un ángulo de 90, ¿qué se cumple? Que la suma de todos los que están dentro de este ángulo, pues tiene que ser igual a 90 grados. En este caso tenemos que el 90 está dividido, por decir, en dos, tenemos un ángulo A y un ángulo B. ¿Qué cumple? Que A más B tiene que ser igual a 90, porque es un ángulo recto. Cuando nosotros tenemos ángulos opuestos por el vértice, es decir, que están frente a frente, también estos ángulos son iguales. Son opuestos por el vértice, se encuentran frente a frente. Fíjense, tenemos A y tenemos B. Son igualitos. Si el de acá vale 20, el de acá vale 20. Si el de acá vale 30, el de acá vale 30. Son ángulos iguales. Son opuestos por el vértice. Y mis ángulos opuestos por el vértice, ojo, también pueden estar acá. Si esto, por decir, vale un ejemplo 40, el de acá también vale 40. Son opuestos por el vértice. ¿Sí? Opuestos por el vértice quiere decir que está al otro lado del vértice, que está frente a frente. Pero estos se encuentran separados por el puntito que viene a ser el vértice. Tenemos en los ángulos llanos, ya sabemos que los ángulos llanos son en base a una recta, ¿sí? En base a una recta, a un solo lado de la recta. Yo puedo tener 2, puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5, puedo tener la cantidad de ángulos que me den. Pero si todos se encuentran a un solo lado de la recta, pues esto se cumple que la suma de ellos siempre va a ser 180 grados. La suma de ellos siempre va a ser 180 grados. ¿Sí? Y con ello nosotros podemos resolver pues infinidad de ejercicios. Imaginémonos que a mí me dicen, por decir, hallar X. Y lo que me dan es lo siguiente. Me dan un ángulo que mide 90 grados. A la vez, dentro de esto me dicen que yo tengo un ángulo que mida X. Tengo otro por acá, esto mide 10. Y tengo por acá otro que esto mide 40. Entonces a mí me dicen hallar X. Tengo ángulos consecutivos, pero estos ángulos consecutivos pues están dentro de un ángulo recto, 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿qué cumple? Que yo lo voy a sumar los tres, X más 10 más 40, y la suma de ellos a mí me va a dar 90, porque es un ángulo recto. Entonces yo digo, X más 10 no puedo sumar, imagínense, uno es una letra y el otro es un número. Voy a sumar 10 más 40, esto es 50, ¿cierto? Estamos trabajando siempre con grados. Cuando trabajamos con ángulos siempre tiene que estar con grados sexagesimales. Va a ser igual a 90. Entonces, nuevamente, X más 50 yo no puedo trabajar
¿cierto? Porque X es una letra y el 50 es un número. Entonces digo 90 menos 50. Y 90 menos 50, pues el valor de X, eso me da 40. Eso me da 40. Y cumple, ¿ah? Y cumple. Fíjense, cuando nosotros reemplazamos ese X por 40, la suma nos tiene que dar 90. 40 más 10, 50 más 40, efectivamente, eso es un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Y qué pasa si nosotros tuviésemos, por decir, a mí me dicen hallar X? O hallar alfa, vamos a ponerlo. Son letras griegas parecidas al X, pero por ahí que tiene la unión de dos de sus lados. A ver, me piden hallar alfa, pero ¿de dónde sale alfa? Supongamos que yo tengo un ángulo llano. Se llama llano porque está a un solo lado de nuestra recta. Sí, yo puedo tener incluso más ángulos para acá. Me dicen que esto vale alfa, que esto vale 40, que el de acá, por decir, vale 50 grados y que el de acá también vale alfa. Y me dicen hallar el valor de alfa. ¿Cuánto vale alfa? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, pues, es reconocer. Este ángulo, todos estos ángulos se encuentran a un solo lado de la recta, ¿cierto? Por lo tanto, eso suma 180 grados. Eso es 180 grados. Entonces, sacamos nuestra ecuación. Alfa más 40 más 50 más X no, más alfa, es igual a 180. Entonces, acá, para nosotros poder ir reduciendo, pues vamos a buscar quiénes puedo trabajar. Tengo alfa y tengo alfa. Alfa más alfa, eso es 2 alfa. Más 50 más 40, eso me da 90 grados. Es igual a 180. 2 alfa es igual a 180. El 90 pasa restando, menos 90. 2 alfa es igual a 180 menos 90, eso me da 90. Eso me da 90. Me vengo para acá, alfa es igual 90. El 2 que está multiplicando baja dividiendo. Y esto es 90 entre 2, alfa vale 45. Y el valor de alfa es 45. Y si nosotros reemplazamos 45, pues ese resultado tiene que ser 180 la suma. 45, 90, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 140 y 40. Efectivamente, la suma es 180. Entonces, ahora, por decir con el ángulo llano, no necesariamente mis ángulos pueden estar mirando hacia arriba. Yo puedo tener ángulos, por decir, me dicen, hallar beta, por decir. Hallar beta. Entonces, lo que tengo es hallar beta. Y lo que tengo es lo siguiente, me dan el ángulo. Incluso me dicen solamente beta. Y el de acá me dicen que mide 130, por decir. Me dicen cuánto. Fíjense, mi ángulo ya no está con abertura hacia arriba, mi ángulo está con abertura hacia la izquierda. Entonces, lo mismo, cuando mis ángulos se encuentran a un solo lado de la recta, la suma de ellos, y está en recto, obviamente, la suma de ellos va a ser 180. Beta más 130 es igual a 180. Entonces digo, beta va a ser igual a 180. El 130 que está sumando pasa restando. Y 180 menos 130, pues beta va a ser igual a 50. 50. Entonces el resultado, eso es 50. Beta vale 50. Y si nosotros comprobamos, efectivamente 130 más 50, pues eso nos da 180. Y así nosotros podemos resolver un montón de ejercicios. Ahora, ¿qué pasa cuando nos hablan de opuestos por el vértice, por decir? Me dicen hallar X más Y, por decir. Me dicen hallar X más Y. Y lo que tenemos es lo siguiente.
Tengo 2 líneas ahí. Me dicen que el de acá, este ángulo, por decir, vale X más 10 grados. Y el de acá, por decir, mide 30. Y lo que tengo es, este ángulo vale Y. Y este ángulo, por decir, vale 12, vamos a ponerle 12 grados. Entonces, decimos lo siguiente. Estos ángulos son opuestos por el vértice, porque están frente a frente. El único que les separa es el vértice, ¿cierto? Entonces digo, a ver, como son opuestos por el vértice, este ángulo es igual al que está a su frente. Entonces saco mis ecuaciones. X más 10 va a ser igual a 30. Va a ser igual a 30. X más 10 yo no puedo sumar. Esto es 30. El 10 que está sumando pasa restando. Y 30 menos 10, X vale 20. X vale 20. Pero me dicen hallar X más Y. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a tener ahora es la otra ecuación. Pero ¿cómo vas a hallar la otra ecuación? Ya, Y es opuesto por el vértice con 12. Por lo tanto, Y vale 12. Y ya está. Ya conoces a X y ya conoces a Y. Por lo tanto, ¿cierto? La suma de ellos, 20 más 12, eso es 32. Por lo tanto, ese resultado sería 32 grados. Y de esa manera nosotros podemos resolver cualquier tipo de ejercicios con lo que son ángulos. Ahora, hay muchos que por acá tienen algunas confusiones y por decir, lo que tienen la confusión es con el ángulo de 360 grados. A veces muchos se confunden con el opuesto por el vértice. El opuesto por el vértice siempre es el que está a su frente, frente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ángulos alrededor de un vértice? Ya sabemos que la vuelta completa es 360 grados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? A ver, me dicen 5, hallar. Supongamos que me digan hallar Y, vamos a ponerle. Y lo que tengo es un vértice. Tengo ángulos por acá. Tengo ángulos por acá. Tengo ángulos por acá. Y tengo ángulos por acá. Me dicen que el ángulo de acá, por decir, vale 8Y. El ángulo de acá, por decir, vale 70. El ángulo de acá, por decir, vale 50. El ángulo de acá, por decir, vale 2Y. Y el ángulo de acá, por decir, vale un ejemplo, a ver, vamos a ponerle 60. Y me dicen hallar Y. Acá yo no puedo decir esto cumple que son opuestos por el vértice, ¿cierto? No son opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que no están opuestos, no están frente a frente. Por ahí no se les puede ver que están separados por un vértice. Son diferentes. Por decir, el opuesto de acá, opuesto es cuando está exactamente frente a frente. Y acá no están frente a frente. Uno está un poquito más abajo, el otro tiene, los lados son muy diferentes. Entonces, acá no podemos decir que estos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, lo que tenemos que aplicar es que la suma de ellos es 360 grados, porque están alrededor de un punto. Es un ángulo de la vuelta completa. Entonces decimos 8Y más 70 más 50 más 2Y más 60, ¿cierto? Va a ser igual a 360 grados, porque son ángulos de la vuelta completa, están alrededor de mi vértice. Entonces ya pues lo de acá simplemente es una ecuación, ¿cierto? Es una ecuación y lo que tenemos es que vamos a sumar los que tengan letras semejantes. 8Y más 2Y, esto es 10Y,
Vamos a sumar los números. 7 más 5, 70 más 50 es 120. 120 más 60, eso es 180. 180 es igual a 360. Entonces decimos que 10y va a ser igual 360. El 180 pasa restando. 10y va a ser igual 360 menos 180, eso da 180, ¿cierto? Y finalmente y pues es igual 180. El 10 que está multiplicando baja dividiendo. Y cuando nosotros tenemos ceros, esto es muy fácil porque eliminamos los ceros arriba y abajo. Por lo tanto, el valor de y, 18 entre 1, y vale 18. El valor de y es 18. Si nosotros reemplazamos acá 8 por 18, 2 por 18 y lo sumamos, la suma nos tiene que cumplir y nos tiene que dar 360 grados. 360 grados. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a hallar nuestros ejercicios. Y a veces también encontramos ejercicios quizás que no estén por ahí, por decir, con lo que son 90, con lo que son 180 o quizás con lo que son 360 o quizás con los opuestos, sino que podemos encontrar también ejercicios, por decir, de este tipo. A ver, voy a borrar esta pantalla. Me dicen ayer, por decir, hallar el valor de X. Y lo que tenemos simplemente es un ángulo agudo, ¿sí? Menor que 90. Dentro de ello, por decir, tengo ese tipo, tengo más ángulos, tengo ángulos consecutivos. Me dicen que este lado vale X. Este lado de acá vale 8, por decir. Y este lado de acá vale, a ver, vamos a ponerle 3 centímetros, por decir. Y a la vez todo esto me sale 20, porque es un ángulo agudo menor que 90 grados. Entonces, la suma de estos pequeños, ¿cierto? De lo que están dentro, X más 8 más 3, pues esa suma me tiene que dar 20 al total. Entonces tendríamos que X más 8 más 3 es 11, es igual a 20. Estos son grados, siempre se trabaja con grados. Entonces sería, yo no puedo sumar X más 11, ¿cierto? Sería el 20. El 11 que está con positivo, pues va a pasar a negativo. Y 20 menos 11, X vale 9. Si nosotros reemplazamos 8 más 3 es 11, 11 más 9, efectivamente, eso nos da 20. Y el resultado, pues sería 9 entonces. Entonces, de esa manera nosotros vamos a hallar los ejercicios que nos pidan. Y si por ahí nos dan algún ángulo, por decir, y me dicen, esto vale, por decir, X más 15, y el de acá me dicen que valga 38, por decir. Me dicen que el vértice es un vértice O y me dicen que esto es OA, este lado. Tengo el OB, por decir acá, OB, y lo que me dicen que es la línea OM, le voy a llamar, me dicen que es bisectriz. Me dicen si OM es bisectriz, si OM es bisectriz, me piden calcular X. Calcular X. Entonces ya sabemos, bisectriz es aquella línea, bisectriz es aquel segmento, ¿cierto? Que va a dividir exactamente al ángulo en dos ángulos iguales. Entonces digo que X más 15 tiene que ser igual a 38, porque tienen que ser iguales. Entonces digo, X más 15 yo no puedo sumar. El 15 sí tiene que ir para el otro lado, pero con signo negativo. Entonces el valor de X será igual 8
8 menos 5, eso es 3. Y 3 menos 1, eso es 2. 22 grados. Por lo tanto, el valor de X es 22. Y si 23, si nosotros sumamos 23 más 15, efectivamente, 38, 38. Entonces, cuando nos hablan de bisectriz, ya saben, bisectriz es la línea que dividió a nuestro ángulo en dos ángulos o en dos partes iguales. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Práctica, profesora, práctica. Sí. Sí, de todas maneras, hay que practicarlas. Son cosas muy bonitas, son cosas muy elementales, pero hay que practicarlas. Yo siempre les digo, hoy en día tenemos un gran aliado que es el Internet. Démosle buen uso al Internet. Tenemos tantas cosas bonitas que descubrir, tenemos tantas cosas bonitas que aprender, entonces hay que invertir nuestro tiempo en algo bueno, ¿sí? Muy bien, entonces, pues con esto ya estaríamos llegando al final de la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir, con estos temas también estamos culminando ya lo que es el curso de matemática. Las próximas 2 semanas vamos a hablar de los cursos, de los temas del curso de razonamiento matemático y con eso pues ya estaríamos culminando este bimestre. Uy, el tiempo pasa volando, en serio. Entonces yo simplemente les invoco, les recomiendo, trabajemos las cosas con anticipación, de a poquito. A veces hay muchos estudiantes que por ahí nos llaman, profesora, mañana es último día, me falta todo, entonces no lleguemos a eso. Yo sé que a veces son personas que trabajan, que tienen otras ocupaciones, pero de todas maneras, démonos un tiempito, ¿sí? De todas maneras, recordarles también si por ahí se les presentan las dudas, inconveniencias, por favor, con mucha confianza. Yo estoy encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces yo con esto me despido, deseándoles que tengan una bonita noche. Domingo se nos terminó, una bonita semana y Dios mediante. Pues, Hasta luego, profesora. La siguiente semana. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Chao. Bye, bye.